Bien, muy buenas noches para todos. Damos comienzo con la sesión del día de hoy. Para el día de hoy, según el cronograma, tenemos lo siguiente. Continuamos con la actividad de aprendizaje, codificar el frontend utilizando framework. Mantenemos el resultado, codificar el software de acuerdo con el diseño establecido. Y nos vamos a la evidencia de desempeño, verificación de procedimiento para la definición de componentes frontend de la aplicación, lista de chequeo. Bajo este código, bajo esta premisa, tenemos nosotros acá la indicación de qué es lo que nosotros necesitamos para dar cumplimiento con la evidencia que tenemos para la presente semana. ¿Listo? Entonces, teniendo en cuenta con las características del software a desarrollar, realizo un documento en donde se describan los componentes frontend a utilizar en la codificación del proyecto. Cada uno de los componentes seleccionados debe tener su respectiva justificación. Elementos a tener en cuenta: se debe seguir las normas básicas para la presentación de un documento escrito, es decir, el documento debe tener como mínimo una portada, introducción, objetivos. El documento debe escribir cuáles son los componentes de React que se utilizan para el desarrollo del proyecto. La evidencia es el documento con ese contenido. Como ustedes pueden ver ahí, la evidencia es muy sencilla. Hay un formato propuesto, no obligatorio, es un documento que yo les sugiero, que se puede utilizar para poder dar seguimiento a eso que se está pidiendo en esa evidencia. Bien. Lo que se debe hacer o se debe identificar es cuáles de las pantallas del proyecto que ustedes están realizando es la que ustedes van a ejecutar o van a hacer implementando React, pero en este caso ustedes lo que van a definir es cuáles son los elementos de esa interfaz gráfica que ustedes están utilizando, ¿sí? Indican cuál y por qué se está utilizando, ¿no? Entonces, en este caso tenemos nosotros un listado de los elementos, ¿sí? En la segunda columna ponemos nosotros una opción de que si se utiliza o no se utiliza, y en notas y acciones se dice en qué caso se utiliza, ¿no? Esta lista de chequeo va orientada a el siguiente proyecto. Miremos un momento acá, si cuento con ese mapa de navegación. Deme un segundito. Porque este no es. Bueno, ese proyecto consiste en una herramienta que permite al usuario gestionar las tareas, ¿sí?, que se agregan dentro del aplicativo. O sea, en ese aplicativo se debe registrar la tarea, la fecha, la prioridad, ¿sí? Y todo eso que se necesita, que se requiere, pues para poder hacer esto. Es algo muy parecido a esto que les voy a mostrar en pantalla. Un segundito acá. Algo así, ¿sí? Se tiene el espacio para poder escribir o para poder generar una tarea. La tarea tiene una fecha, tiene una hora y tiene un periodo de repetitividad.
¿sí? Esta lista de chequeo va orientado principalmente al desarrollo de esa interfaz que tenemos nosotros acá, ¿no? Entonces, eh, se establecen los elementos, se dice cuál se usa, cuál no se usa y el por qué. Bien, ustedes ya han venido madurando el desarrollo de el proyecto que ustedes han venido generando desde el inicio de la formación, ¿sí? En donde ustedes ya tienen claro cuál es el mapa de navegación o cómo es que se va a generar el despliegue de las diferentes pantallas de funcionamiento del aplicativo que ustedes están desarrollando. La idea es que para esta evidencia tomen uno de ellos, ¿sí? E identifiquen qué es lo que se va a agregar. Así de simple, así de sencilla la evidencia. Lo que nosotros vamos a hacer ahora, aprovechando el tiempo y aprovechando esto, es que vamos a hacer una implementación en React que a nosotros nos facilite o que nos enseñe cuál es la estructura o cómo es el funcionamiento que se tiene dentro de esta herramienta para el desarrollo de este tipo de interfaces. Bien, entonces vamos a generar una interfase desde cero de este proyecto que les estoy mencionando, que es el que está en la lista de chequeo. Entonces vamos a agregar ahí los elementos, vamos a darle estilos, ¿sí? Y vamos a mirar esto cómo funciona. Por favor, los necesito muy atentos. Entonces, para poder desarrollar eso, vamos a iniciar con un nuevo proyecto. Bien, bien. Una vez acá, vamos a comenzar abriendo el terminal, ¿sí? Iniciando con los comandos que se necesitan para poder empezar con ese proyecto. ¿Listo? Vamos a sacarlos ahí. Bien, entonces, una vez estando acá en el directorio del proyecto, iniciamos nosotros instalando el npm. ¿Listo? Una vez nosotros estemos acá, entonces lo iniciamos, lo arrancamos. Vamos a crear entonces aquí el proyecto. Entonces, npx create react app proyecto 2. Tenemos que sí, para que se comience a generar. Ah, ok, tengo que hacerlo sin mayúscula. ¿Listo? Recuerden que eso nosotros lo hacemos para que se active la funcionalidad de React y él comienza a generar todos los archivos que se necesitan para que este framework funcione de manera correcta. ¿Bien? Vamos a esperar un momento mientras que se genera todo.
Este proceso siempre es un poco demorado, pero pues hay que esperar a que se generen todos los archivos que nosotros necesitamos pues para poder ejecutar nuestro proyecto. ¿Listo? Acá nosotros vamos a mirar de que tenemos nosotros una serie de elementos que son los que nos permiten a nosotros hacer este desarrollo. ¿Listo? Este archivo que es acá se tiene que generar un main. Permítame un segundito, yo reviso bien esto acá. El index. Ya. Permítame un segundito, yo acá verifico una cosa. Bien, miremos esto de acá un momento. La estructura que se tiene que generar dentro de la realización de este proyecto es esta que tenemos nosotros aquí en pantalla. ¿Listo? Él tiene que generarnos a nosotros una carpeta de módulos, un directorio de módulos, un directorio de público, un directorio de SRC. En SRC tiene que generar los assets, componentes y esto que tenemos acá. Bien, acá en main tenemos nosotros la estructura básica de funcionamiento de React. ¿Listo? Acá tenemos nosotros el espacio. Acá tenemos nosotros el espacio en donde se puede delimitar cuál es el funcionamiento de esa aplicación que nosotros estamos desarrollando. ¿Listo? Él trae todo lo que es el funcionamiento del framework que estamos utilizando y hace un importe de un archivo .jsx, que es en el lenguaje que nosotros lo estamos haciendo, que nos va a nosotros a generar esa codificación o ese desarrollo de esa plataforma dentro de esa herramienta, ¿sí? Aquí en componentes nosotros lo que necesitamos es desarrollar un espacio, ¿sí? En donde se va a empezar a delimitar o se va a empezar a crear eso que nosotros queremos que se visualice ahí en pantalla. Bien, vamos entonces a organizar esto un momentico y ya. Y ahí ya arrancamos con esto como debe ser.
Listo. La estructura básica que nosotros tenemos en este archivo app, que es el principal, que es el que nos va a nosotros a gestionar eso que tenemos nosotros en la interfaz que estamos creando, es la siguiente. En la primera parte, o en la parte superior, nosotros vamos a hacer las importaciones necesarias. Entonces, ahí nosotros vamos a traer todos los elementos o todos los componentes adicionales que se necesitan en el desarrollo de lo que estamos nosotros haciendo, se van a traer y se van a colocar en esa parte de acá arriba. Bien, en este caso, se importa todo lo que son las funcionalidades necesarias de React como tal. Bien, ahora, la forma o la estructura que se debe generar es mediante la definición de un componente o una función en donde se va a crear o se va a manipular todo lo que nosotros necesitamos para poder generar esta interfase. ¿Listo? Dentro de esa función, porque está dentro de estas llaves, en la primera parte, nosotros vamos a generar vamos a definir lo que es la declaración de las variables o de los elementos que nosotros necesitamos para poder crear esa plataforma que nosotros vamos a construir, ¿sí? Dentro del retorno del JSX, acá adentro, ustedes van a manejar todo lo que es la parte visual o lo que se va a ver a cara de el usuario. ¿Listo? Aquí es donde ustedes hacen la implementación del HTML que ustedes ya conocen y ustedes ya lo manejan a la perfección. En el caso del CSS ya lo vamos a mirar. ¿Listo? Para lo que nosotros necesitamos, entonces vamos a volver el principal. Entonces, eliminemos acá. Eh, Cambiémosle el nombre a app. Y comencemos. Vamos a comenzar a hacer el diseño de la parte estética para que se pueda mirar ese desarrollo que nosotros planteando. Entonces, aquí dentro del return, adentro, nosotros vamos a empezar a estructurar eso que nosotros mencionando. Entonces, vamos a eliminar esto de acá que no lo necesitamos en este momento y comencemos así. Entonces, lo primero que vamos a hacer es que vamos a colocar un título, que es el título principal de lo que nosotros vamos a hacer, ¿no? Entonces, de calendario. ¿Listo? Luego de esto, vamos a generar un formulario que me permita a mí ingresar lo que es la fecha, ¿sí? Y luego vamos a hacer lo que es el registro de eh, la actividad, ¿listo? Entonces vamos a generar un formulario. Este formulario, la acción va a ser, dejémoslo así. Y aquí vamos a empezar a agregar los elementos. Entonces vamos a agregar una etiqueta. Acá dentro de la etiqueta vamos a agregar el cuadro de entrada. La vamos a colocar de tipo fecha.
¿Listo? Acá adentro vamos a generar otra sección para la parte del registro de la actividad. Y vamos a generar un cuadro de entrada de tipo texto que nos permita a nosotros capturar cuál es la actividad que se va a registrar, ¿no? Vamos a agregarle aquí una propiedad, un placeholder, que diga, escriba la actividad a registrar. Bien, esto necesita de un botón para poder agregar la actividad. Entonces vamos acá, colocamos botón de tipo submit y adentro le vamos a colocar registrar actividad. Listo. Acá tenemos nosotros ya lo que es la parte del desarrollo básico de lo que nosotros vamos a necesitar, ¿no? Vamos a arrancar entonces, iniciemos esto. Es que, entonces, estamos aquí. Esto es lo que hemos generado hasta el momento. ¿Listo? El título, registro de actividad, el cuadro del espacio para poder abrir la fecha, ¿sí? Y el espacio para poder escribir la actividad y el botón de registro. ¿Bien? ¿Hasta aquí estamos claros? Sí, profe, más o menos. Sí. Bien. Necesitamos nosotros agregar una serie de elementos en la parte de acá para que esto comience a funcionar de manera adecuada. Pero primero terminemos acá. Vamos a agregar aquí en la parte de abajo otra sección que es una parte, o sea, aquí abajo, en donde se va a observar el registro de las actividades. O sea, cuando se seleccione la fecha y se le coloque la actividad, hacer tareas, al presionar registrar actividad, aquí abajo tiene que aparecer un listado de elementos. Bien. Para eso entonces nosotros vamos a generar una sección. En esa sección entonces vamos a colocarle un título que diga actividades registradas.
E internamente vamos a colocar un párrafo, ¿sí? Y aquí se van a ver entonces cuáles son las actividades que se han registrado, ¿no? Entonces, no se han registrado actividades. ¿Listo? Vale. Esta sección que se tiene aquí va a funcionar solo, o sea, va a funcionar si hay actividades o si no hay actividades. Es decir, cuando no hay actividades va a aparecer así, pero cuando ya se comienzan a agregar, hay que incluir una lógica para que esto comience a funcionar, ¿no? Esa es la forma adecuada en la que se debe realizar. Bien. Para empezar a darle estilo, para empezar a darle forma a esto, para que se pueda hacer esa integración entre este lenguaje, entre el JavaScript y aprovechar las bondades de lo que hace React para poder hacer esa integración, necesitamos comenzar a darle más propiedades a estas etiquetas que nosotros acabamos de crear, ¿no? Como definir clases, ¿sí? Definir acciones y demás, ¿no? Para poder hacer eso, entonces vamos a empezar a generar clases. Para la primera parte o la sección principal, vamos a darle entonces un class name. Esta va a ser el contenedor principal. Este de aquí lo vamos a llamar título. Al formulario lo vamos a llamar formulario del calendario. A este lo vamos a llamar grupo del formulario. A este lo vamos a llamar etiqueta del formulario. ¿Listo? A este input vamos a darle varias propiedades. Entonces ya tenemos nosotros acá el tipo, que es de tipo fecha. Vamos a darle también una clase pues para poder que se nos facilite la programación y los estilos. Entonces class name, foreign input o entrada del formulario. Vamos a darle un valor que se va a contener ahí. Ese valor se va a llamar fecha. ¿Listo? Y vamos a establecerle una acción que es cuando se cambia la fecha. Bien, esto que nosotros tenemos aquí es una función que nosotros vamos a crear para que cuando la fecha se modifique, se haga algo. ¿Listo? La vamos a crear allá. O creémosla de una vez. Para hacer esto, entonces, generamos en la parte superior del return, vamos a generar esa funcionalidad. Entonces, vamos aquí y la vamos a hacer.
Entonces decimos nosotros const handle fecha change. Vamos a hacer aquí una función flecha. Vamos a configurar la fecha. ¿Listo? Bien. Aquí vamos. Vamos a seguir entonces con la otra sección. De la otra sección, esta le vamos a dar la propiedad o el nombre de clase. Vamos a darle grupo formulario. Este le vamos a dar la misma propiedad del otro de etiqueta del formulario. A esta entrada la vamos a estilizar un poco más. Entonces ya tenemos nosotros el tipo. Vamos a darle también una etiqueta, o sea, una etiqueta, una clase, perdón. Que va a ser igual a la otra. Vamos a darle un valor. Y vamos a darle una acción. Que cuando se ejecute esa acción, entonces llame a esta función que vamos a crear acá arriba. ¿Listo? Vamos a crear entonces esa función de la parte de arriba. La función es muy parecida a la otra, simplemente se toma el registro y se almacena. Ya, ¿listo? Bien, seguimos con el botón. Acá está.
A este botón le vamos a dar una clase. Class name. Entre comillas, BTN. Registrar. ¿Listo? Esta parte de acá abajo hay que tener un poco más de cuidado porque lo que se va a desplegar en la parte inferior va a cambiar dependiendo de las condiciones o de lo que esté sucediendo. ¿Listo? Para eso nosotros aquí vamos a hacer una condición. La cual se escribe a continuación. Entonces, para poder escribir la condición, lo hacemos así. Aquí. Dentro de llaves. Lo vamos a registrar así. Entonces, si las actividades tienen una longitud igual a 0, necesitamos que se empiece a hacer algo. ¿Listo? Si no, entonces va a comenzar a registrar la información que aparezca ahí. ¿Listo? Entonces, por lo pronto, dejémoslo así. ¿Bien? Bueno. Bien. Acá tenemos lo que es la estructura básica de eso que nosotros estamos realizando. ¿Listo? Para poder hacer la modificación de esa parte de estilos, nosotros tenemos aquí un archivo de estilos que nos da a nosotros la posibilidad de poder modificar eso que nosotros necesitamos, ¿no? Acá no me voy a centrar mucho porque pues ustedes ya saben, ustedes ya conocen esto, cómo es que se realiza.
que se realiza mediante selectores de etiquetas, selectores de clases, selectores de IDs y todo lo demás. Entonces, en este caso voy a copiar, voy a pegar todos los estilos de esto que necesitamos nosotros acá. Para que estos estilos se vinculen a este proyecto que tenemos nosotros aquí, entonces en la parte superior vamos a hacer el importe de ese archivo de estilos. Entonces, import punto slash abb ay, punto css. ¿Listo? Esta es la forma o esta es la manera en que esto se debe realizar, ¿no? Entonces, acá vamos a agregar otros elementos de lógica. Entonces, vamos a agregar una variable que me permita a mí recibir esa fecha. Arranca vacía. Hacemos lo mismo para la descripción. Hacemos lo mismo para las actividades. Y hacemos lo mismo para el mensaje. ¿Listo? Miren que la definición de estas variables que nosotros vamos a utilizar se inician o se arrancan con espacios vacíos y con funciones de configuración, que es algo de lo que nosotros hemos estado haciendo hasta el momento, ¿no? ¿Sí? Se encarga de capturar el dato lo almacena acá. Entonces, este es una cadena de texto del formato, fecha, el descripción pues es una descripción, las actividades ya es un arreglo de datos y el mensaje también es una cadena de información. Bien. Lo que ustedes deben empezar a diseñar o lo que tienen que hacer es, siguiendo esta guía que tenemos acá, es la forma en que se debe agregar los elementos. El resultado final o el resultado esperado, en el momento en que ustedes ya integren todos los elementos que den la funcionalidad para eso que ustedes están haciendo, es el que les voy a presentar a continuación.
miren que aquí ya está organizado ese funcionamiento. Tenemos nosotros la sección en donde se va a hacer el registro de la actividad, ¿sí? La sección donde van a aparecer las actividades que se van agregando. Si activamos nosotros esta funcionalidad, seleccionamos nosotros la fecha, damos el nombre de la actividad, entrega, trabajos, AXO, y al darle registrar actividad, miren que ella se va agregando aquí, una debajo de la otra. Bien, esta es la manera o esta es la forma en que se debe utilizar esta herramienta para la creación de este tipo de eh, desarrollo web. ¿Listo? Ojo, esto que estamos haciendo es, en este momento es un ejercicio práctico de cómo se utiliza React para esto, ¿sí? Pero recuerden que la evidencia es solo el registro de los elementos que se están integrando en ese desarrollo. ¿Bien? Sí, entonces lo que se debe hacer es que se debe colocar acá. ¿Botones? Sí. ¿Para qué? Para registrar actividad. ¿Sí? ¿Formulario? Sí. ¿Para qué? Para poder seleccionar la fecha, registrar la actividad, ¿no? ¿Imágenes? No. ¿Etiquetas? Sí. ¿Sí? Entonces deben ustedes identificar cuáles son los elementos que agregaron para poder hacer esto. ¿Qué les voy a enviar? Les voy a enviar este proyecto completo para que tengan una base y les voy a enviar este formato para que ustedes puedan realizar la evidencia, si les sirve. ¿Sí? Ay, sí, profe, muchas gracias. Sí. Muchachos, Ya, o preguntas, sea, dudas. profe, o ¿Cómo, sea, Olga? lo que entiendo es que hay que llenar ese formato que nos va a enviar de acuerdo con una de las pantallas que nosotros elijamos del proyecto, ¿sí? Correcto, Ok. correcto. Sí, para la evidencia es eso. Pero pues igual les voy a enviar también este ejercicio que desarrollamos. Sí, ¿Vale? profe, sí, porque muchísimas gracias. ¿Listo? Jonathan y Dewin, ¿claros? ¿Sí? Hola, profe. Sí, señor, pues estaba poniéndole cuidado. Tengo muchas dudas, pero en realidad no son claras, o sea, no son puntuales, sino que me toca es como hacerlo, sí. Pero Claro. gracias, sí. Bien por el video, profe. Listo. Entonces ya La les voy a. grabación. Sí, apenas se termine la sesión, yo la subo. Ahí les acabo de enviar este documento, se los acabo de enviar y les voy a enviar el proyecto. Ese proyecto va con varios, ¿listo? O sea, son unos que desarrollé para la formación. Entonces, ahí hay varios para que ustedes se puedan apoyar de eso. ¿Listo? Si no Sí, es más, profe, es que digamos sobre todo cuando usted abre nuevo proyecto y arranca como a generar unas sentencias o pone, sí, como que arranca a hacer el proyecto al principio que ponía como la primer sentencia, entonces no entiendo cómo, o sea, es que usted como que oprime una tecla y le sale ya de una todo o sea, como toda la línea de código que le abre para poder usted darle su sentencia. Entonces no entiendo cómo le sale automática, lo que pasa es em, que para ni poder hacer donde eso, Jonathan, usted debe tener instaladas una las extensión, extensiones. una Ajá. extensión, sí, sí, sino que sin embargo no entiendo cómo sabe usted o dónde o de dónde sé yo que
lo primero es que tengo que arrancar es con NPM o NVE, ¿sí me hago entender? Ah, no, no, Y no, 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 sería... no, no, no. Una cosa es generar el proyecto con React y otra cosa es el autocompletar que yo hago. Las sentencias que se Ah, utilizan ok. para poder iniciar el proyecto con React siempre son las mismas. Es ubicar el directorio, instalar los elementos, ejecutar React y él automáticamente le genera a usted el paquete de archivos que necesita para empezar a trabajar con el framework. Ah, ya, ya, ya. Ah, profe, ok. Sí, eso Tenía como siempre eso. esos pasos Estaba un siempre poco son los enredado mismos. con eso porque como estoy como enredando las dos cosas, ¿sí? Les envío también esas sentencias. En mi caso sí me serviría. O sea, igual eso está dentro del material de Sajuna, pero ya se las Ah, envío. ok. Ya las organizo y ya se las envío. Pero entonces les acabé de enviar el documento y les acabé de enviar unos proyectos para que por favor los verifiquen y los validen por ahí. ¿Listo? Para que practiquen. Están con comentarios, está con todo. Uy, súper, profe, muchas gracias. Gracias, ¿Listo? profe. Eso sería todo por hoy, muchachos. Estoy atento a cualquier duda, cualquier inquietud. Las asesorías de los martes en estas 2 semanas que quedan no se van a poder dar porque estamos haciendo cierre y ese espacio lo estoy utilizando para otras cosas, o sea, para hacer ese cierre. Si ustedes tienen una ayuda puntual o necesitan una ayuda puntual, con mucho gusto sí me escriben y resolvemos esa duda o esa ayuda puntual que ustedes tengan, ¿vale? Pero ya ese espacio para dar ese refuerzo, no, ya en el tiempo que queda ya no se va a dar. ¿Listo? Ay, grave. Pero bueno, profe, muchas gracias. Si no, si tienen un dato puntual, una ayuda puntual o algo que necesiten, nos organizamos y lo hacemos, ¿vale? Listo, profe, Ok, muchas profe. gracias. Listo, muchachos, a ustedes por la asistencia de hoy. Ya termino acá, subo el video y les comparto la información. Listo, profe. Buenas noches, profe. Hasta luego. Chao, Igual a profe. todos, descansen. Chao.